Anthony Blinken hizo un pronunciamiento de que mantendría a Cuba en el listado de países patrocinadores del terrorismo, al menos en estos últimos meses, o el último mes ya, del gobierno de Joe Biden. Sobre ello, Miguel, estás allá en Estados Unidos, ¿qué puedes decirme al respecto de los medios que han comentado sobre este mantenimiento de una noticia que, bueno, comparte con otros países como Irán? Bueno, estar acá, sabes que no te hace estar más informado por casi que por principio, pero bueno, sí, que estuve siguiendo la noticia desde que salió, o sea, desde el primer momento, y me gustaría quizás poner un poco en contexto qué es lo que pasa, por qué, es decir, de dónde sale la declaración, y fue una pregunta muy explícita en un tono yo diría que agresivo, pero que me pareció válido, sobre todo por la dinámica de la política. Fue un intercambio de palabras, por así resumirlo. Fue en otro contexto, en un contexto mucho más formal, pero fue un intercambio, por así decirlo, con María Elvira Salazar, la cual fue contundente en términos de llevar a Blinken a responder sí o no, lo cual me pareció muy bueno por las implicaciones que a veces los políticos juegan, hacen sofismas, entretienen, marean la perdiz, como se dice también, y ella lo llevó al punto de responder sí o no, y en ese contexto él aclaró que no iba a haber un cambio de política de Estados Unidos a Cuba respecto a esta famosa lista. ¿Y por qué la pregunta? Primero porque en Estados Unidos los últimos años, cuando digo años digo décadas, han sido sobre todo dando margen siempre a la duda o al error y a la excepción, han sido administraciones demócratas las que han tenido proyecciones, no voy a decir favorables al régimen, sino que en cierta medida alivian las tensiones y son presentadas también como una forma de debilitar el sistema político y económico cubano. Y también porque en los momentos de salida de las administraciones de los Estados Unidos, cuando ocurren las grandes cosas de última hora, por ejemplo, el acercamiento de Obama con Raúl Castro ocurrió ya en el momento de retirada de Obama, la salida de las tropas de Medio Oriente, de la mayor parte de las tropas que tenía Estados Unidos en Medio Oriente. Es decir, que en esas retiradas cuando hacen estas cositas, por así decirlo, que pueden ser un poco alocadas, y al menos para la comunidad cubana era, me imagino que ya no lo sea, un temor por la, digamos, estrategia dominante, el hecho de que sacaran a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y este es el contexto, ¿no? Ahora viene la parte importante, que es esa lista, qué implicaciones tiene y sobre todo qué funcionalidad. Por ahí te voy a ceder la palabra para no extenderme yo y después regreso. Supongo que la principal implicación de este mantenimiento, que ha habido cero cambio de política a lo interno en Cuba, y si nos remontamos a lo histórico, desde Cuba se entrenaron sobre todo guerrillas que infiltraron las democracias del continente americano. Es conocido también de que Cuba acogió a militantes de la ETA, del IRA, que son movimientos internacionales reconocidos como terroristas, lo cual viene al traste con este sostenimiento de mantenerse en una lista que, bueno, ahora te dije que compartía escaño con Irán, Corea del Norte, que, bueno, son regímenes autoritarios, lo cual tiene una implicación internacional de no tener acceso a los grandes créditos, a préstamos, que ya sabemos cuál es la situación crediticia y financiera de Cuba. Y por supuesto, en este panorama internacional, cuando estás en una lista de países patrocinadores del terrorismo, te restringes mucho más el acceso al mercado global, pero no es de gratis que esté ahí el régimen cubano en esta lista, más allá de que con bombo y platillo anuncian a los cuatro vientos que es inmerecido mantenerse en esta ominiosa lista, porque así lo es. Para mí es una vergüenza como cubano que mi país esté en una lista que ensombrece también un poco el lugar de procedencia, pero debemos recordar cuál es la causa justificante de eso. Y ahora, dando el traste un poco más, hace unos meses, que ahora se volvió a retomar la noticia, se conoció sobre unas bases chinas en Cuba, en Bejucal, en La Habana y en Santiago. Entonces, te haces una vez la pregunta, ¿por qué Cuba está en esta lista de países patrocinadores del terrorismo? Aquí tienes la evidencia, que no es infundada, que salió hace unos días una representante en mi regla a decir que es una mentira nueva. Y bueno, entonces las fotos de satélite están ahí, que este informe lo dio un tanque pensante que es asesor de diferentes gobiernos de los Estados Unidos. Entonces te das cuenta que ni es infundada, ni es un relato de ciencia ficción conspiranoico, lo cual te da una medida de la contundencia que significa estar en esta lista. ¿Y por qué? Porque
te das cuenta que es una amenaza a la seguridad nacional, no solo de Estados Unidos, sino de la región, que China representa un adversario político para Estados Unidos, más allá de los puntos de vista diplomáticos que se deben mantener, y que en una isla que está a 90 millas de Estados Unidos, por la connotación geográfica, geopolítica que esto significa, es un acto declarado de espionaje, que todos los países del mundo, en mayor o menor medida de sus intereses, cometen estos operativos de inteligencia, pero teniendo en cuenta quién es China y lo que representa, o sea, de facto, el poder y la influencia política de China en el continente de Europa, esto dispara las alarmas. Sí, voy a seguir la idea de la lista, porque creo que es lo sustancioso. Es cierto que para cierta comunidad, de manera dominante, ¿no? La comunidad cubana en el exterior, que en su inmensa mayoría, me atrevo a decirlo así ya categórico, es opuesta al gobierno, al régimen cubano. Creo que no me equivoco al decir eso. Pero también hay gente que está en Cuba y que tiene un enfoque, digamos, crítico, pero no diametralmente opuesto. Y quizás es para ellos, ¿no? Para lo que habría que argumentar, sobre todo el porqué de esta lista. Y tú lo mencionaste de pasada, y es el hecho de que Cuba, cuando digo Cuba, bueno, Cuba no es un país, ni siquiera el gobierno cubano. Fidel Castro encabezó durante décadas movimientos guerrilleros, que guerrilleros es la palabra neutral para referirse a grupos armados que ejercen violencia en muchos países de Centroamérica o en varios países. Esos grupos o en listas internacionales han sido considerados terroristas. En pocas palabras, después de las aventuras, por así decirlo, muy fallidas del Che Guevara por América Latina, de Ricardo Massetti, que en la primera mitad y en la primera mitad de la segunda mitad de los años 60, o sea, del año 1 al 5, después del 5 al 7, hubo unas incursiones guerrilleras infantiles, hablando del Che Guevara, de Ricardo Massetti, basadas en una romantización de la experiencia cubana, pero después en la década, ya en la finales de los 60, principios de los 70, ya entró la etapa seria, donde ya no eran, resumidas cuentas, 4 locos jugando la guerrilla, sino un órgano de inteligencia cubano bien organizado, con presupuesto, el famoso Departamento de América y todos estos mecanismos, sí dirigieron y organizaron un grupo significativo de incursiones armadas en toda América Latina y armaron grupos guerrilleros. Eso no es un secreto. De hecho, muchos grupos de esos lo decían abiertamente, inspirados en la Revolución Cubana. Eso es una realidad. Así que la lista tiene un papel, y esos grupos hay que recordar, más allá de toda la dicotomía maniquea de la izquierda buena, derecha mala, o derecha mala, izquierda buena, fueron grupos violentos. No eran los únicos, pero también fueron parte de esa violencia, porque había grupos paramilitares en Colombia que también eran violentos. Estaban los narcos, por ejemplo. O sea, no es que hay un bueno y un malo, pero esos grupos también en muchos casos eran parte de los malos, y además nos han dejado la dictadura de Nicaragua, por ejemplo. Y en los últimos tiempos también ha habido documentación del papel de Cuba. Bueno, este es muy claro, muy obvio en la guerra de Ucrania. Primero que fue que estaba en el plano de la especulación, las autoridades cubanas lo desmentían. Después que supuestamente llevaron a juicio a la persona responsable, procediendo de tropas cubanas. Está todo el tema de la penetración de la inteligencia cubana en los países de América Latina, que ha sido demostrado, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia en la época de Evo. Recientemente hubo un escándalo en Argentina. Pero sobre todo Cuba ha sido responsable de armar militarmente en una época e ideológicamente en los últimos años a grupos terroristas, incluyendo Hamas. O sea que la lista como tal sí tiene, o sea, tiene sustancia, tiene sentido, no es un hecho ideológico, sobre todo porque es una violencia. Quizás este es el matiz, el menos ético, pero para mí la realidad que tú lo comentabas es que, en fin, en última instancia, espionaje, armar a grupos militares violentos, algo que pueden hacer varios países, pero el caso de Cuba, que casualmente siempre se junta con, nada casual, por cierto, con los países más violentos, no los más violentos, perdón, con los países que tienen un modelo no democrático, un modelo autoritario, un modelo que termina por generar esquemas de corrupción a gran escala, estados corruptos, China, el caso de Rusia. Así que por ahí hay sustancia. Y lo que estabas mencionando de los satélites, pues a mí me llama la atención y me alegro que hayan aparecido, y voy a ir a lo anecdótico primero. Y es el caso de cuando la pandemia, un día de la pandemia, que yo estaba muy aburrido, como mucha gente en la pandemia, y quise ir al jardín botánico de La Habana. Me disculpan la gente que vive por ahí, para mí todo alejado de mi casa era boyero, boyero.
por decir algo. No sé, ahora de pronto si es Artemisa, Alquiza, Calabazar, lo que estaba al lado. Y bueno, el zoológico, el jardín botánico, casi que el zoológico de las plantas estaba cerrado. Y me puse a dar vueltas por ahí. Y terminé en un lugar que tenía carteles, y esto no es una novela, no es una película, esto pasó, mi experiencia. Terminé en un lugar donde había unos platos de satélite, yo le digo platos, no sé cómo se llama, que tenía la altura de un edificio de al menos 4 o 5 pisos en Cuba y estaban un poco tapaditos con estas cositas que se enredan, ¿no? Que son como unas enredaderas, pero como unas enredaderas discretas, sí, algo así. Y no había una, había varias. Por eso ahora cuando sale la noticia, me quedo así, bueno, habrá sido lo mismo que yo vi en aquel entonces, y era evidentemente en ese momento quizás con un poco de inocencia, pero me quedaba claro que era algo que tenía que ver con espionaje. Ese tipo de satélite con esas características no era una antena de Texas, ni de Cubacel, ni de ningún servicio de telecomunicaciones, sobre todo porque estaba en un espacio militar y era una zona muy intrincada, muy restringida. De hecho, no es novela, insisto, me quedé sin cobertura en el celular. Por supuesto, el nivel de miedo que me dio en ese momento fue tremendo. Salí de ahí, ni siquiera tuve la madurez, no, la pericia de coger el teléfono, abrir el mapa y hacer una captura de pantalla, aunque sea para que se quedara registrado dónde era que estaba. Y digo esto porque en realidad, o sea, esta experiencia mía es lo que yo uso para, más allá de lo que pasa, creer de que esto es real porque yo lo vi. Eso, a lo mejor esa que yo vi es una de las que está documentada, sobre todo porque había por las zonas de lo que era antes la provincia de Habana. Y si no, pues bueno, ahí tienen otras referencias para seguir buscando y encontrar otro. Y por último, ya para no extenderme mucho, es el tema del argumento oficialista cubano, de que es mentira, que es un montaje. Y esto sí me gustaría aclararlo, porque en Cuba uno se forma, y esto incluso es algo intuitivo, a veces las personas también, cuando salen de Cuba, empiezan a juzgar el mundo de esa manera. Es que Cuba es un país donde como no hay democracia, todas las instituciones están conectadas y alguien dice algo por ahí arriba, por así decirlo, y la información baja y todo el mundo la replica. Medios, organizaciones políticas, hay como una especie de canal unitario de distribución donde todos somos unimentes y estamos agradecidos. Pero en democracia no es así, hay separación de poderes y las instituciones no funcionan de esa manera. Eso quiere decir que si eso se anunció del modo en que se hizo, es porque cumple determinados estándares que son no partidistas, que están más allá de la ideología. ¿Qué puede ser un tema partidista? Por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos le haga caso a ese informe o no. Pero el hecho de la presentación del informe cumple con ciertos estándares y además está ahí, cualquiera puede consultarlo y responder. Por tanto, la declaración de los funcionarios cubanos es básicamente lo mismo que ha ocurrido siempre, que es un discurso sin argumento dirigido al cubano que está en Cuba, que es mentira porque lo decimos nosotros y no podemos demostrar dónde está el razonamiento errado. Incluso yo recuerdo el año, me estoy extendiendo demasiado, el año antepasado, en Confilo, porque ya este tema de los satélites chinos ha salido varias veces. Cuando salió, recuerdo que en Confilo entrevistaron a un señor de la zona Bejucal, donde supuestamente estaban las bases chinas, y el señor decía, no, aquí no hay ninguna base, nosotros no hemos visto una base. Y yo, mira, es un señor del pueblo, no es un oficial de inteligencia, no es un experto en espionaje, no es un experto en detectar satélites. Y ese es el tipo de argumento facilista, sensiblero, que usa el oficialismo, pero no va a ningún lugar. Oye, a ver, que al final son mecanismos burdos que ya se conocen de tanto que se han usado, están gastados. O sea, no hay una refacción verbal ni argumental en este tipo de retórica que tiene el régimen, y bueno, la evidencia está ahí que lo desacredita y lo deja desnudo. Entonces, ¿qué es la única política que pueden aplicar? Es gritar más alto para que me escuchen. Que es lo único. Y tribunas abiertas. Y claro, que es lo único medianamente que creen ellos que le dan resultado, cuando no es el caso.